Bienvenidos al canal, que Dios los bendiga. Hoy vamos a seguir hablando sobre el Espíritu Santo y en este video vamos a ver los ángeles también involucrados en este tema, que es muy importante para nosotros poder entender un poco más acerca del trabajo de Dios que hace en nuestras vidas. Así que vamos a leer ahora en Hebreos, vamos a comenzar en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 hasta el versículo número 7. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Haremos otro video sobre el tema del engendramiento de nuestro Señor Jesús, tanto lo que dicen las Escrituras cuando estuvo aquí en los cielos, y también sobre lo que dice Dios mismo con sus palabras, que Él lo engendró según las Escrituras. Lo veremos en otro video, ya que esto está siendo muy atacado y es muy importante aclararlo, porque es parte de lo que nosotros debemos de creer acerca de la palabra de nuestro Padre Dios Todopoderoso. Dice el versículo número 7, y tomen atención, tomen nota, y vamos a empezar a ver el tema de los ángeles. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Hay una posición que está dentro de las Escrituras también, que también se refiere a los siervos de Dios, no a los que trabajan en la palabra del Señor, ya que Dios los utiliza también. Pero aquí está hablando literalmente sobre los ángeles, que los hace espíritus, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros que tener hasta aquí en mente. Y vamos a ver nosotros ahora, más adelante en el capítulo 2, aquí mismo en Hebreos, capítulo 2, del versículo 1 vamos a leer hasta el número 4, a ver qué nos sigue diciendo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos vosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Escuchen bien el versículo número 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por eso que hace un rato decía que a los siervos también se les atribuye esta palabra. Pero no olvidemos que en el capítulo 1 está hablando sobre los ángeles, literalmente, porque está haciendo la diferencia entre Jesús, ¿no?, que es su Hijo unigénito, y los ángeles. Y también hablando sobre el Espíritu, de cómo trabajaría el Espíritu. Y lo que nos dice en el versículo número 2, dice: porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Vamos a seguir viendo nosotros que los ángeles siguen estando presentes, ya que vamos a recordar nosotros también en lo que pasó, por ejemplo, Abraham.
en Abraham, nosotros cuando leemos, hermanos, si nosotros recordamos lo que pasó ahí, a Abraham se le presenta en un momento 3 varones. Pero en esos 3 varones, Abraham le habla uno a uno y le dice Señor y se postra ante él. Y después, hermanos, nosotros podemos ver que más adelante habla sobre los ángeles que se aparecen. Así que nosotros podemos ver, hermanos, en este caso muchos dicen que es nuestro Señor Jesús quien se le presentó, porque es al único a quien debe adorarse, al único a quien debe de postrarse. Y decimos esto, y se dice esto en las Escrituras, ¿por qué? ¿Por qué lo deja claro? Porque a Dios nunca nadie lo vio jamás. Entonces Jesús siempre se mostró, siempre estuvo ahí, y también habla sobre el ángel de Jehová. Y empieza el tema de los ángeles, empieza esta intervención más clara para nosotros de que cómo trabaja nuestro Señor, por medio de quién y de quiénes también. Y esto lo vemos en esta historia de Abraham, porque se repite más adelante cuando Dios está hablando a través de sus ángeles, y muchas veces ahí mismo lo podemos ver, y ustedes pueden verlo y leerlo para que se den cuenta de que Dios dice, ¿no? Y luego el ángel se fue, ¿no? Pero fue el ángel quien estaba hablando a través era Dios quien estaba hablando a través de los ángeles. Y Abraham y estos siervos, hermanos, que nosotros conocemos, que hemos leído tantas veces, ellos conocían, hermanos, reconocían, y cuando no reconocían, porque también se han postrado delante de los ángeles, se han inclinado, los ángeles no se lo permitían. Y también hay enseñanzas sobre esto en la Biblia. Entonces, esto nos deja más claro de que ellos no ignoraban las cosas del Señor. Y vamos a seguir leyendo para tener y dejarlo esto más aún en claro. En la historia de Abraham se encuentra en Génesis, ustedes pueden verlo, está en el capítulo 15. En adelante pueden ver ustedes la historia de los 3 varones que se les presenta y de los ángeles que van también a matar a Sodoma y Gomorra, y van a ver ustedes la intervención que hay ahí. Vamos a leer ahora en Hechos, capítulo 2. Entonces tenemos en nuestras mentes de lo que nos dice el Señor, que los ángeles, ¿no? Que a sus ángeles los hace espíritus, ¿no? Y también a sus ministros llama de fuego. Vamos a ver ahora en Hechos, capítulo 7, versículo 51 al 53. Dice lo siguiente: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Notemos el versículo 51. Ellos siempre han resistido al Espíritu Santo. Está hablando en la antigüedad. Ellos tenían conocimiento de cómo Dios estaba manifestando en ellos, porque vemos que al principio Dios se paseaba en el Edén, porque cuando pecó Adán y Eva, Dios los buscó, caminó con ellos, tanto el Padre como el Hijo. Pero vemos esto en el libro de Génesis, esta intervención de Dios directo hablando por sueños o por voz, y luego vemos el tema de Génesis 15, que les digo de la historia de Abraham. Vemos cómo los ángeles empiezan a intervenir, incluso más directamente nuestro Señor Jesús, ya que por el pecado no se podía ver a nuestro Padre, y el único que podía ser intermediario era nuestro Señor Jesús y los ángeles. Así que esto nos ayuda a entender un poco más de cómo fue cambiando las cosas después del pecado y también el trabajo de los ángeles.
Y dice, y vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Leemos luego lo que dice en el 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hermanos, ¿quién dio la ley al pueblo de Dios? ¿No recordamos esta historia cuando Moisés subió y le dio las tablas de los 10 mandamientos de Abraham también sobre la ley que recibieron? Y todo esto hemos visto en que Dios lo hizo directamente, inclusivamente los mandamientos lo escribió con su propio dedo, que esto es parte de lo que dice también las Escrituras. Y aquí nos dice también, ahora están los ángeles en medio de esto, tal cual lo dice en el libro de Hechos. Y nosotros podemos ver, ¿no?, que cuando leemos un versículo u otro versículo, la atribución siempre, hermanos, va a ser para Dios tanto como para el Hijo. Podemos hablar de una y mil maneras, o se puede sacar versículos como ahora hemos sacado de los ángeles, y yo no voy a sacar una doctrina de eso. Yo no voy a dar a entender, porque hemos leído más de 3 versículos acerca de los ángeles, y esos son pocos. Hay muchos más, pero por cuestión de tema, solamente les dejo los más claros, y los que nosotros nos puede dejar a entender, hermanos, que todo siempre va dirigido hacia el Padre o hacia el Hijo, jamás hacia un tercero, ya sea un tercero sobre el Espíritu Santo, sobre la idea que nos han inculcado, sobre la creencia que nos pueden inculcar, asimismo utilizando las Escrituras, porque yo también puedo utilizar estas mismas Escrituras y poder empezar a crear mi propia idea, mi propia creencia o doctrina, y poder tal vez influenciar en algunas cosas en la iglesia acerca sobre estas enseñanzas. Pero la Biblia no es el punto, no nos deja esto, sino que nuestra mirada siempre debe ser al Padre o al Hijo. Vamos a seguir leyendo ahora nosotros para ver aún más claro acerca sobre este tema, porque este tema es muy importante para nosotros tener las cosas claras hasta donde podemos en las Escrituras y contentarnos con esto, hermanos. No ponernos tristes, ponernos dudosos o a pensar, sino estar contentos porque Dios siempre tiene una respuesta para los que estemos dispuestos a escuchar su verdad, a los que estemos dispuestos a buscar la verdad, a recibirla, a decirla tal cual. Entonces, vamos a ver ahora Juan 12, 29. Dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Una vez más vemos en los versículos que cómo influye el tema de los ángeles en lo que escuchaban también en aquellos tiempos las personas. En el Antiguo Testamento también lo tenemos, este estruendo, ¿no?, o el trueno, ¿no?, y la voz de Dios. Y ahora aquí vemos también como un ángel, como si les hubiese hablado. Entonces vemos esta relación que hay una vez más, y ahí mismo en el capítulo de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, dice lo siguiente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, esto es la vida eterna, que conozcan al Padre, que conozcan al Hijo. No dice que conozcan a los ángeles, que conozcan de repente otras enseñanzas, a una tercera persona, sino que está en medio de nosotros conocer estas verdades acerca del Espíritu Santo, porque es de la manera en que trabaja nuestro Señor, en la manera en que nos muestra que trabaja. Dios, hermanos, habla a través de los ángeles, de los profetas, de los ministros, de los siervos. Incluso habló a través de un burro a Balaam, y esto lo hemos visto, y no vamos a creer otras cosas, no vamos a entender cosas diferentes. No entiendo el por qué, no comprendo hasta ahora por qué
¿Por qué atribuir a otro lo que Dios hace? ¿Por qué atribuir a alguien más lo que nuestro Señor Jesús hizo literalmente? Lo que Él sacrificó, lo que Él dejó. No entiendo, hermanos. No comprendo hasta dónde puede confundir la mente Satanás para nosotros estar cegados hasta el día de hoy. Cómo nuestro Dios nos habla de una y mil maneras en las Escrituras. Cuando las leemos, nos deja las cosas claras. La vida eterna es que conozcamos al Dios, al único Dios verdadero, como nos dice Deuteronomio. Y a Jesucristo, a quien envió, a su Hijo unigénito, engendrado por Él. Jesús salió del Padre y vino hasta aquí para morir. Hermanos, esta es la única creencia que toda iglesia, que todo creyente, que toda religión debería tener. Y que no debería haber contradicciones, que no debería haber debates, porque esto no lleva a nada bueno, sino a que cada uno defienda su propia posición, porque nadie es de Pablo, de Apolos. ¿De quiénes somos? Somos de Jesús, de un mismo Señor, pero hablamos diferentes cosas, defendemos a diferentes personajes, defendemos muchas ideas, muchas teologías, pero lo que dice y apegarnos en la palabra, hermanos, no tenemos textos para mostrarlos. Muchas veces sacamos ideas, pensamientos humanos, o muchas veces lo que nos dicen, y defendemos solamente con unos par de versículos, ideas erróneas, sacadas fuera de contexto. Quiero dejarles ahora, ya para terminar, en Ezequiel capítulo 37, versículo 1 y el versículo 14. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Analicen este versículo, piensen, hermanos, háganse preguntas, pero según lo que nos dice las Escrituras. La mano de Jehová vino sobre mí, lo tocó. ¿Cómo fue esto? Y me llevó en el Espíritu, por medio del Espíritu. ¿Y cómo lo llevó? ¿Quién lo llevó? ¿Quién llevó a Jesús también cuando ascendió? ¿Con quién se fue? ¿Quiénes vinieron a Jesús para darle después de la tentación en el desierto? La escalera de Jacob, el sueño que tuvo, los ángeles que descendían y bajaban. Hermanos, las respuestas están ahí, para creer lo que dicen las Escrituras. Miren ahora lo que dice el versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis, y lo sabremos, que Jehová habló, y lo hice, dice Jehová. Vamos a saber que Jehová habló y que Él lo hizo. No, hermanos, no vamos a creer en otra cosa. No vamos a tener otra doctrina. No podemos. Porque nos dice que Él hace todo. Tanto el Padre como el Hijo. Eso es lo que encontramos de tapa a tapa. Y que la intervención de los ángeles, de los profetas, de los ministros, etcétera, etcétera, hermanos, es Dios mismo hablando. Incluso nuestro Señor Jesús mismo, Él ni se daba la gloria, nada para Él, sino Él decía: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto está en Juan 20, versículo 17. Y esto nos debe llevar a reflexión, a reflexionar a quién estamos siguiendo. ¿A quién sigues tú? ¿A la iglesia? ¿A sus doctrinas? ¿O sigues a nuestro Señor Jesús y a su palabra? Hermano, que Dios te bendiga. Sigue estudiando tu Biblia. Hasta un próximo video.